la cuestión Irán, dólar, bueno, veía un montón de situaciones, buscaba al señor Emilio Ordóñez en las redes sociales para ver qué estaba sucediendo, ¿no? Así que bienvenido sea a esta nueva temporada. Muchísimas gracias por el cálido recuerdo. Aquí estábamos analizando la coyuntura que está mucho más difícil, Ujú. ciertamente, de como la dejamos el año pasado, Julián, eso segurísimo. Exactamente, bueno, y las últimas horas con un Donald Trump siguiendo con las amenazas a Irán, ya habló directamente de edad de piedra, ¿no? El día de ayer. Sí, así es, amenazó a reducir a la República Islámica a la situación análoga a la Edad de Piedra. Estamos esperando el cumplimiento del plazo que sería hoy a las 8 de la noche, un plazo que se une a otros dos plazos que había elevado anteriormente el presidente estadounidense con respecto a la situación en Irán. Es una situación que lejos está de ser estática, Julián, Ujú. debido a que mientras tanto se suceden los bombardeos tanto desde la coalición estadounidense-israelí contra Irán como desde Irán contra Israel y otros países del Golfo, en particular a sus infraestructuras, digo bien. Esta ha sido hasta ahora la tónica de la guerra, ¿no? Para poner una base sobre la que seguiremos analizando en diversas comunicaciones. Hoy por hoy la guerra se ha constituido, por lo menos desde su inicio el 28 de febrero, se ha constituido en una guerra asimétrica de salvas. ¿Por qué asimétrica? Porque a los ataques estadounidenses e israelíes con alta tecnología se le superponen ataques de Irán con tecnologías de alta y media intensidad. Esto es, misiles de mucho menor alcance, más allá de algunos progresos que se han verificado en el terreno, y sobre todo la utilización extensiva de drones sobre infraestructura tanto de Israel como de otros países del Golfo que pudieron llegar a tener en su territorio bases norteamericanas, y no solo Ujú. norteamericanas. Mientras tanto, Irán reportó el ataque por parte de la coalición estadounidense-israelí, una vez más, del yacimiento de gas, el Pars Sur, el South Pars. Esto implica un nuevo golpe, probablemente, que tendrá efectos en los mercados energéticos. Ya se había verificado uno similar la semana pasada. Este nuevo ataque, el objetivo es precisamente eh, tratar de quebrar a la economía iraní, yendo hacia de donde el dinero, yendo hacia el origen del dinero, ¿no? Esto también lo había intentado Estados Unidos mediante el bombardeo a la isla de Har. Para poner en contexto, el 50% de la producción, el 50% de la producción gasífera iraní, en cuanto a efectivo, pasa justamente por este yacimiento de gas licuado, que también comparte con Qatar, así como también la isla de Har, una isla que se encuentra a 25 kilómetros de las costas iraníes. Representa el 90% de las exportaciones Ujú. petroleras y de gas en conjunto hacia el mundo, con lo cual uno de los objetivos no solo es enviar a Irán a la Edad de Piedra, sino también en un objetivo más específico, tratar de quebrar la fuente de financiación, la fuente de financiamiento, perdón, de Irán a partir de el ataque a blancos sensibles. Esto también lo está haciendo Irán mediante ataques a otras centrales energéticas en Arabia Saudita, en Qatar, en Emiratos Árabes, de forma tal que también otro objetivo que se está viendo en esta guerra de salvas asimétricas es también Irán, ante la ausencia de una paridad tecnológica, trata de aumentar los costos de la guerra de cara a Estados Unidos, de forma tal que sean aliados o países afectados por el aumento de los precios de la energía, quienes
presionen al gobierno para llegar a una especie de alto el fuego. Esto obviamente no se ha conseguido, han habido 2 o 3 intentos de llegar a un borrador de acuerdo de paz para la apertura del estrecho de Hormuz, que de esto estamos hablando, este es el centro neurálgico de la guerra. Bueno, por eso volvemos al principio. El plazo que terminaría hoy a las 8 de la noche que habría impuesto Donald Trump es precisamente abran el estrecho de Hormuz o reduciremos a Irán a la edad de piedra. Así que la expectativa justamente es si Estados Unidos cumplirá con estos ataques o hará otro plazo más como hizo en 2 oportunidades anteriormente. Emilio, en este conflicto, lamentablemente, la Argentina ha dejado de lado su histórica neutralidad y de hecho hay muchas novedades, ¿no? Por parte del gobierno argentino y también de funcionarios iraníes en la República Argentina. Así es, así es. Efectivamente, se ha dado el pedido de expulsión del embajador iraní en la Argentina. La Argentina ha renunciado también a la cuestión de la neutralidad histórica que lo ha caracterizado en el enfoque y en su posición ante los conflictos mundiales. Esto no es nuevo, no es novedad y tampoco es algo que se podía no era nada inesperado, habida cuenta de que el actual gobierno ha priorizado un enfoque de política exterior afín a los intereses estadounidenses y en solidaridad con el Estado de Israel. Esto, no pocos analistas plantean el peligro que esto supone y sobre todo una idea de que las ganancias que podría obtener internacionalmente de este hecho no se corresponden con los potenciales peligros que también supone un involucramiento, habida cuenta de los antecedentes en la primera guerra del Golfo y la exposición de Argentina a una dinámica para la cual también estos analistas plantean que no hay una preparación real a la hora de evitar a la hora de las potenciales consecuencias de estos conflictos. Básicamente, el gran temor es que Argentina quede expuesta a algún tipo de ataque, que sea una especie de repercusión de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo en el Golfo. De cualquier manera, hay más allá de que Argentina se ha convertido a nivel internacional en uno de los principales aliados políticos de Estados Unidos en todos los temas de agenda, la guerra del Golfo también ha tenido algún tipo de afectación económica para Argentina, porque si bien el aumento de los precios del petróleo aumenta los precios de los exportables, también las tensiones internacionales pasan al territorio de los precios de la commodity, y es por esto que estamos viendo en gran parte en esto se fundamentan algunos aumentos de precios y algunas medidas como las que ha tomado YPF para contener dichos aumentos. Habrá que ver si son suficientes en el marco también de algo que es otro factor que quiero destacar, y es que la duración de la guerra es un factor a la hora de pensar en los efectos económicos y sobre todo los esfuerzos de un alto el fuego. Aquí también la Argentina tiene mucho interés en que la guerra sea lo más corta posible. El gran problema es que ya ha superado los plazos los plazos entre comillas razonables que se habían ponderado. Se hablaba de una guerra que duraría poco menos de un mes y ya hemos pasado, estamos llegando casi a las 5 semanas. Entonces esto también, tanto para la Argentina como para el mundo, sobre todo para los países que no son formadores de precios en el petróleo y en los energéticos, esto genera costos, va a generar costos y va a seguir continuando con la generación de costos. Esta también es una de las apuestas del gobierno iraní, tratar de generar estos costos que presionen a los beligerantes un alto el fuego, Julio. Emilio, a nivel internacional, ¿qué se dice, qué se sabe principalmente en la cuestión europea, la cuestión Rusia?
¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cuáles son también las tratativas, ¿no?, para tratar de frenar esta situación? Bueno, a nivel muy general podemos decir que la Unión Europea se ha desmarcado de las posiciones llevadas adelante por Estados Unidos en un nuevo capítulo de esta especie de divorcio que está viviendo la Alianza Atlántica, merced no solo a las declaraciones que ha llevado adelante Donald Trump, sino históricamente desde el principio de su segunda gestión, con una política de tensionar a la Organización Atlántica militar a la hora de plantear, por ejemplo, temas presupuestarios y otros aspectos, sino también Europa, que es una de las principales afectadas, habida cuenta de que, recordemos, ya no recibe petróleo proveniente de Rusia, recibe gas licuado proveniente de Estados Unidos a un precio que casi decuplica los precios, casi decuplica los precios originales del mercado de gas licuado. Europa mantiene una posición que se equilibra entre la no intervención como beligerante en la guerra y tratar de no contribuir a escalar las tensiones con Donald Trump. El resultado de esto son las divisiones que hay al interior de la Unión Europea y al interior de la OTAN en torno a qué actitud tomar con respecto a ir más allá del llamado a la apertura del estrecho de Hormuz. Hay una operación en curso en la zona del Golfo, en los alrededores del Golfo Pérsico, la operación Áspides, que tiene como protagonistas a Francia, a Italia y a Grecia en particular. El gran debate justamente es si esta operación que originalmente estaba dirigida a contener los ataques de los hutíes en Yemen, otro territorio de guerra, si esta operación puede ampliarse para una apertura a mano militar del estrecho de Hormuz. De cara a Rusia y a China, más allá de las declaraciones que suelen ser solidarias al gobierno de Irán debido a sus relaciones políticas y económicas de diverso tipo, y más allá de las repercusiones económicas que son positivas para Rusia y bastante alentadoras para el lado chino, se ha verificado cierto tipo de ayuda por parte tanto de Rusia como de China en temas militares, no tanto en transferencia tecnológica ni mucho menos en cuanto a tropas. Claramente todavía estamos viviendo una fase aérea del conflicto, sino en cuanto a cierta colaboración tecnológica en términos satelitales. Se ha verificado la ayuda tanto de Rusia como de China en cuanto a el señalamiento de blancos sensibles que harían daño a la coalición estadounidense-israelí. Pero todavía no hay, más allá también de la solidaridad, o por lo menos de cierto posicionamiento favorable a Irán en Naciones Unidas, para Rusia y para China todavía no ha llegado la hora de introducirse plenamente en el conflicto. Tratan de morigerar sus efectos mirando con cierta distancia, pero colaborando con Irán en cuestiones muy puntuales en términos militares, Julián. Muy bien. Emilio, por último, un análisis más político interno, ¿no? Que se mira a largo plazo este alineamiento norteamericano-israelí del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo hay que entender lo de la semana pasada? También la desvinculación de los últimos funcionarios iraníes en la embajada aquí en la República Argentina. Digo, teniendo el antecedente de lo que ha sido la cuestión AMIA y demás, ¿no?, en los años 90. A mí me parece que no hay, que este tipo de pensamiento, que este tipo de enfoque se mide en un corto o mediano plazo en términos de beneficios más bien coyunturales, ¿no? Así como en algún momento, y más específicamente días
antes de las elecciones de medio término en Argentina llegó o se anunció el tan mentado rescate del FBI, que el propio Donald Trump a viva voz reconoce que fue una intervención directa en asuntos internos argentinos para sostener al gobierno de Javier Milei, aquí también se sostiene que el fallo favorable a YPF en torno en torno a lo que se venía planteando en los juzgados de Nueva York sería también una especie de recompensa, una especie de toma y daca en función del apoyo que está dando Argentina a Estados Unidos y a Israel en la dinámica del conflicto. Pero no me parece que haya una mirada de largo plazo en torno a las consecuencias de la guerra para la economía mundial, ni en la posición argentina, y mucho menos en la exposición argentina de cara al conflicto. Me parece que hay una mirada de costo-beneficio a muy corto plazo, habida cuenta de las urgencias económicas y presupuestarias que vive la Argentina y sobre todo el talón de Aquiles de toda la vida, que ha sido el sector externo. Así que no estoy tan convencido de que haya una planificación de las consecuencias reales. Ha habido un apoyo a Estados Unidos a los ataques a Irán, ha habido un apoyo explícito a Israel en su incursión en el sur del Líbano. Este es el otro frente activo del conflicto, y aquí así hay tropas en tierra. Esto es la otra base del conflicto, de la cual hablaremos en futuras comunicaciones, pero ciertamente la posición argentina sigue dictada por la coyuntura económica local y sus debilidades, que por una mirada más amplia de sistema y de orden internacional en un postconflicto que todavía no se avisora como posible, ni hay un acuerdo de paz, ni alguna resolución de la ONU que permita pensar por lo menos en una desescalada. En esto todavía no se ha pensado ni a nivel internacional, y ciertamente no parece que haya sido pensado a nivel de formadores de política exterior en Argentina. Emilio, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, un placer volver. Es siempre grato escuchar su voz, Villalba. Es siempre grato verlo. Nos hemos encontrado en un par de ocasiones. Señor. Son menos de las que deberíamos, pero ciertamente es un placer escucharlo. Un saludo a usted, al señor Pesotto, que también siempre tengo el gusto de escuchar cada vez que se inician estas comunicaciones fuera de aire. Intercambiamos buenas ideas con el señor, y por supuesto un placer hablar para la audiencia de AM1030 otro año más. Para ella también un saludo grande. Así que nos veremos en la próxima comunicación. Julián, abrazo. Exactamente, un abrazo grande, será hasta la próxima. Pasaba el licenciado Emilio Ordóñez, analista internacional.